Vale, bienvenidas a todas y a todos a este acto organizado por La Escalera y Sarayona Informa, con la colaboración de Molleta en Cuba, que han venido hoy algunos compañeros a vernos y a la mesa también, y del colectivo Maimés, aquí de Ripollet. Es un honor para nosotros poder estar aquí hoy presentando el libro Me lo decía mi abuelito, de Alberto Valenzuela, como también es un honor tener a su autor. Pero no solo eso, no nos hemos quedado solo en la presentación del libro, sino que también hemos complementado el acto con la intervención de Felipe Moreno, que es miembro de la red de apoyo de la Querella Argentina. Luego hablaremos más profundamente de esto. Este acto está englobado dentro de la programación de actos de Sant Jordi del Ayuntamiento de Ripollet. Por lo tanto, cuando finalice podréis ver que aquí hay unos libros, podréis coger uno y el autor los podrá firmar. Que, como anécdota, quiero decir que está editado por Atrapasueños, que es la editorial de Lucía Soca, una amiga también de La Escalera, una cantante granadina, si no me equivoco. No, ¿no? Yo ya no. Sevillana, ya primer error de la no tiene el honor de ser ahí. Vale, lo que esperamos con esto es que esto sirva para rendir homenaje a la Segunda República, y quién sabe si el año que viene, en lugar de rendir homenaje a la Segunda, estamos celebrando la Tercera, esperemos que sí, pero que no se quede tan solo en una república, sino que también conlleve mucho más, como que el poder lo tenga el pueblo, como debe de ser en una democracia real. Os presento a los ponentes. En primer lugar tenemos a Alberto Valenzuela, a mi izquierda. Es colaborador de Molleta en Cuba, psicólogo de profesión, nacido en Barcelona, con raíces andaluzas, concretamente de Granada, por eso comentaba lo de que Lucía no tenía privilegio de ser de Granada. Alberto es una persona comprometida y vinculada en diversas luchas, y en este libro lo que hace es narrar de manera no velada las vivencias de su abuelo, que vivió en la República y luego vivió más tarde la represión franquista. El final de esta persona, del abuelo de Alberto, acabó trágicamente fusilado con 34 años, dejando una familia con 5 hijos. Tristemente, este no fue un caso aislado en la represión franquista, es un caso más de los que sigue sin haberse hecho justicia hoy, un montón de años después. También intervendrá Felipe Moreno, que es antiguo militante comunista, fue encarcelado y torturado por los inspectores de la Brigada Político-Social como el sanguinario y conocido Billy el Niño. Hoy en día Felipe Moreno es miembro de la red de apoyo de la Querella Argentina por los crímenes y torturas del franquismo. Bienvenidos a los dos, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Ya sabe, Miquel, que para nosotros el acto de hoy en día es bastante emotivo, precisamente porque, aunque es la 16ª presentación que hacemos del libro, no habíamos tenido la oportunidad de hacerla aquí en Ripollet, y eso que tenemos la mayoría de nuestra familia la tenemos aquí en Ripollet, ¿no? Pero no se habían alineado los planetas para que se diese esta situación. Entonces, estamos encantadísimos que nuestros amigos de La Escalera, y sobre todo pues, para un tema tan representativo de lo que es la cultura catalana, para el día de Sant Jordi, pues se haya acordado pues, de nosotros, ¿no? Como él les ha dicho, yo sencillamente pues, bueno, he transcrito en un papel pues, toda una serie de vivencias, toda una serie de experiencias, pero en absoluto me considero un escritor profesional, ¿no? Porque, bueno, después de esto, el gusanillo, lo que digo, una vez que lo haces, va anidando, y ya pues he hecho otro libro también sobre que también lo presentaremos si podemos aquí más adelante, sobre un brigadista cubano, y estoy trabajando ya en la segunda parte de este libro, pero no me considero, es decir, en absoluto ningún escritor profesional. Como he dicho, yo tengo mi profesión, intento desempeñar lo mejor posible, a pesar de las reformas laborales y las crisis pertinentes, y entonces, pues, como decía, muy agradecido precisamente de estar aquí, de compartir con vosotros estos momentos, en días que son difíciles, ¿no? Porque hay que competir con fútbol, con un montón de actividades, pues, que hacen que mucho más valorable vuestra presencia aquí. Ahora, posteriormente, me referiré un poco más al tema de lo del libro, porque como lo del Paco Umbral, pues, he venido a hablar de su libro.
Veréis que para mí, es decir, sencillamente, es decir, el libro es una excusa para organizar pues, eventos y actividades relacionadas con todo lo que tiene que ver con el mundo de la memoria histórica, que es donde yo pues me honro en estar militando. Aunque sea sin carnet, ¿no? Es decir, hay ideologías que no, aunque no se tenga carnet, se sigue siendo comunista. Vale. Eso es lo que demuestra la genética, son los problemas de la genética. Tengo la excusa de que eso es una cosa pues, que me viene, ¿no? de herencia, ¿no? El tema del compromiso social, ¿no? Entonces, para mí, pues todo esto sencillamente son unos momentos para disfrutar, para compartir con la gente, con todos vosotros, pues toda esa serie de experiencias sobre la base de que pensamos de que hay que romper un poco, hay que finiquitar también un poco el planteamiento que hasta ahora mismo se ha instalado, el tema de debatir sobre la memoria histórica, pues es hablar, pues es lo que decimos, ¿no? De los huesecitos de mi pobre abuelo que está ahí en el cementerio de Guadix, con otros 150 más, ¿no? Y bueno, y de lo que pasó allí, y un poquito, pues el objetivo es cerrar el capítulo y bueno, y que vengan nuevos tiempos, ¿no? Es decir, nosotros pensamos, es decir, que el capítulo no está cerrado, por mucho que pretendan y sigan obstinados en que el capítulo esté cerrado, por lo menos para mí, es decir, hasta que en mi familia, hasta que nosotros no recuperemos los restos de mi abuelo que están allí tirados en una fosa común, pues para mí el capítulo no está cerrado. Lo que imagino que ahora Felipe cuando hable, pues hasta que no vea algún resultado, es decir, de que la justicia, es decir, de haga algo en relación al genocidio que se dio en este país, pues no podemos por dar cerrado el capítulo, por mucho que nos gustaría, ¿no? Estar dedicándonos pues, a los nietos o a estar haciendo jogging, ¿no? Que es lo que hace mucha gente. Entonces, como decía, para mí el tema de lo del libro, pues sí, era un tema que había ahí pendiente para resolverlo, un tema pues, sobre todo pues, también de justicia social, pero sencillamente es una excusa más pues, para hablar acerca de estos temas y provocar el debate y la discusión. Yo, si veis, es decir, con Felipe me permito abusar mucho de él, ¿no? Porque también hemos pretendido oír mucho de lo que es los eventos clásicos, ¿no? Que se suelen estar haciendo alrededor de lo que es el mundo de la memoria histórica, ¿no? Que ha acabado un poco replegada a nivel de algunas instituciones que se han apoderado, ¿no? De lo que es la divulgación y la difusión de los temas de memoria histórica, o de, como mucho, pues de pasear pues, algunas grandes figuras que cada vez van quedando menos, ¿no? Base de homenajes o bonitas cenas, ¿no? Conmemorativas y comidas, que es tristemente lo que hoy en día pues, la mayoría del ejercicio del movimiento memorialístico está quedando. Entonces nosotros somos un poco, seguimos siendo militantes combativos de estar dando por saco precisamente de que eso esté bien presente y, como antes comentaba el compañero, sin ningún ánimo de revancha en absoluto. Es decir, nosotros, el día de mañana no tiene sentido, es decir, por lo menos por mi parte, él sí que tiene todavía localizados a algunas personas que todavía van por ahí andando tranquilamente por la calle, pero yo, claro, yo ya, es decir, las personas que estaban directamente relacionadas con lo que fue el padecimiento de mi abuelo, y no solo de mi abuelo, sino de toda su familia y de todos nosotros por extensión, pues ya no tiene tampoco mucho sentido, porque no quedan vivos de aquellas personas. Lo que pasa que es lógico, pues que por lo menos pretendamos pues, que se conozca esa realidad. El libro, la primera presentación que hicimos del libro, la hicimos en Semana Santa de este año pasado, y la hicimos en el pueblo de mi abuelo, en Marchal, cerca a 5 kilómetros de Guadix. Y tuvimos que hacerla en un garaje de mi hermano, en la semiclandestinidad, porque el señor alcalde del pueblo pues no otorgaba, es decir, los permisos para que se pudiera hacer ningún tipo de actividad allí en esto. Tuvimos el orgullo de concentrar a más de 100 personas en el acto, en un pueblo que tiene 300 y pico de habitantes, pero tuvimos la tristeza de observar cómo, desgraciadamente, muchas de las circunstancias que promovieron, es decir, que mi abuelo acabara como acabó, es decir, primero comprometiéndose con la lucha social y con el cambio social y después ejecutado, siguen estando más patentes que nunca en Andalucía.
mientras estábamos haciendo el acto, había gente, acólitos del alcalde, pendientes, nada más de ver quién entraba en el acto, para tomar nota. ¿Por qué? Pues porque entonces aquí mi abuelo hablaba de lo que eran los caciques en aquellos tiempos, ¿os acordáis? Los señoritos, ¿no? Ahora los señoritos y los caciques en Andalucía tienen carnet, PP, PSOE, y hacen un ejercicio exactamente igual que en los tiempos del caciquismo. Entonces el que no se porta bien no trabaja. ¿Ves cuál es la situación que había en Andalucía? Que desgraciadamente no ha variado muchísimo de la que había en aquellos tiempos. Y entonces las cosas siguen funcionando un poquito pues igual. Entonces claro, lo que digo, eso pues aún nos motiva más para seguir batallando. Entonces, pues, uno de los objetivos fundamentales con este libro era este, tener un motivo para ir haciendo esto. Otro, pues bueno, pues lo que pues ahora pues estamos conmemorando el 86 aniversario también de la proclamación de la Segunda República. Y digo conmemorando, porque no celebrando, porque decimos, entendemos la conmemoración con un sentido bastante distinto a juntarnos y hincharnos de jamón y de gamba y poner muchas ventanas y muchas banderas y decir viva la República, ¿no? Claro, y brindar con cava. Entonces, claro, para nosotros el tema de conmemorar, de recordar lo que fue la Segunda República es un tema muy importante. Entonces, en ese sentido es un tema que para mí, bueno, surgió de la propia necesidad de la realidad. Es decir, a la hora de hacer el libro, pues evidentemente tienes que hablar, tienes que documentarte, hablar con muchas personas. Y bueno, yo pues acabé muy triste, primero por no encontrar gente que quisiera hablar, sobre todo allí en Andalucía, por tener que invalidar incluso los testimonios de mis propios familiares, el primero mi padre y sus hermanos, porque por efectos de lo que se llama clínicamente los efectos del estrés postraumático, es decir, habían canalizado todo el dolor y todos los padecimientos que tuvieron a unos niveles que incluso no coincidían con las explicaciones y con el tema de lo de las fechas. Yo siempre cuento una curiosidad. Yo he crecido durante toda mi vida con el planteamiento y con el pensamiento de que, bueno, sabemos que las tropas franquistas, con las italianas y con las alemanas, cuando provocaron el golpe de Estado, es decir, que no la guerra civil, antes, cuando provocaron el golpe de Estado, entraron precisamente por Andalucía y donde las mayores desmanes se cometieron en aquellos momentos. Entonces, como os decía, yo pensaba, pues lo que en mi familia se decía, que ya, es decir, toda Andalucía cayó en manos de los fascistas desde los primeros momentos. Entonces, cuando yo a través de la investigación descubro que no era cierto eso, sino que además es todo lo contrario, los últimos pueblos que se rindieron una vez caído Alicante fueron Guadix, Baza y unos cuantos pueblos de Jaén, es decir, el Franco Oriental que quedaba de España fueron los últimos pueblos en rendirse, lo cual a mí pues me hizo ver que yo había vivido con la convicción de que mi abuelo no había participado en todo el proceso de lo de la guerra, de la manera que lo hizo, que es decir, desde la parte republicana. Entonces, pues para mí todo eso ha sido un gran descubrimiento y una oportunidad pues, precisamente para hablar un poco de todo esto. Entonces, como os decía, el libro se puede catalogar como un libro de memoria histórica, sí, un libro de memoria histórica porque hace en relación a esos acontecimientos que sucedieron en aquellos tiempos. Pero yo también soy partidario de hacer mucho más extensivo el término memoria histórica a todo lo que tiene que ver con las luchas de lo que han sido los movimientos sociales, jornaleros, obreros, a lo largo de toda la historia. Aquí lo focalizamos en un periodo muy concreto de nuestra historia y unos años muy concretos, pero todo eso forma parte de todos unos movimientos de lucha que vienen de siglos anteriores y que se extienden hasta hoy. Entonces yo cuando hablo de memoria histórica me gusta hablar de memoria del futuro. Entonces a mí me interesa, yo siempre hago una reivindicación, hacemos una reivindicación en los sitios que vamos, de la importancia de que se sean conscientes, porque además normalmente, es decir, la mayoría de las personas que participan en este tipo de actividades son personas que están participando activamente en el movimiento asociativo, en el movimiento vecinal y están construyendo memoria. Tienen que ser conscientes de que ellos también están contribuyendo, ¿no? Un poco en este sentido. Sin embargo, pues claro, es importante pues, hacer un poco de énfasis. ¿Por qué? Porque el tema de la Segunda República es un referente súper importante. Y como os decía, fruto de hablar, resulta que pues detectas que
hay un enorme desconocimiento, ya no solo de la población en general, que es lastimoso y es para ponerse a llorar, ¿no? Ahí está mi hija, después si quiere, ella que explique un poco de sus experiencias a nivel universitario, cuando se hace referencia a todos estos temas, ¿no? Es decir, esto ya no existe. A nivel los colegios, en nuestros pueblos, si investigamos, si hablamos con quien sea, nos daremos cuenta de que toda esta parte de nuestra historia no existe, ha estado abandonada, ¿no? Entonces, claro, lo que a mí particularmente me dolió más es que precisamente incluso personas, compañeros que en teoría están comprometidos en la lucha y que incluso enarbolan estas banderas de la República, desconocían por completo, es decir, cuáles eran las pretensiones, los objetivos, qué es lo que se pretendió poner en marcha con el proyecto de lo que fue la Segunda República. Entonces, pues en el libro pues, tuve que hacer un capítulo especial pues, para recoger de una manera pues, bastante sencilla, asequible y comprensible, pues para explicar un poco el relato de los acontecimientos, partiendo de la base de lo que yo antes explicaba, ¿no? de que hay errores que yo considero, que algunas personas consideramos, de conceptos que son bastante graves, ¿no? Es decir, que militantes de izquierda sigan hablando de la guerra civil y no hagan un reconocimiento de lo que verdaderamente sucedió en España en aquellos tiempos, que no fue una guerra civil, fue un golpe de Estado contra un gobierno legítimamente constituido, donde participaron toda una serie de jerarquías, toda una serie de bandos capciosos, pero evidentemente también con la participación inestimable de ejércitos extranjeros, ¿vale? Pues en el libro pues hago un poco de explicación en ese sentido pues para justificar el por qué no tiene sentido el hablar, el ningunear lo que verdaderamente pasó en aquellos momentos. Entonces, como os digo, pues hice una pequeña reflexión en ese sentido, después hablando con la gente pues lo agradecido, en el sentido de que a veces nos complicamos excesivamente con la retórica y con las explicaciones, ¿no? Iba un poco con lo que os iba explicando de la manera en que nosotros organizamos estas presentaciones, ¿no? Que difieren mucho de lo que normalmente suele hacer. Aquí tendría que haber un catedrático de historia, que se ha informado, que ha estudiado sobre el tema y que tiene una visión objetiva de lo que son las cosas, ¿no? O un miembro de la administración que por supuesto de relevancia pues sabe hablar de estos temas y nos explica y a todos pues, nos informa y nos asesora en base a eso, ¿no? Entonces creemos que se ha ninguneado mucho, es decir, las explicaciones y las cosas son mucho más sencillas de lo que a veces nos aparentan. Entonces a través de la complejidad lo único que se quiere disfrazar es precisamente lo que sencillamente allí ocurrió. Entonces, como decía, pues eso pues, me hizo que también tuviera que recoger un poco el tema pues, de hablar de las condiciones sociales y económicas que se daban en aquellos tiempos en la península, de llegar a certificaciones graves, ¿no? como acabar pues eso afirmando que en Andalucía, por ejemplo, nunca la República, es decir, pudo ejercer el poder político, y mucho menos el económico. Fue incapaz, es decir, de poner en marcha todas las pretensiones y todos los objetivos que se tenían, porque no tenía fortaleza suficiente para hacer frente a toda la reacción que había, ¿vale? Entonces todo eso es preciso explicarlo, las contradicciones también las hubo, pero eso no quita, es decir, de poner en valor que estamos hablando de un periodo que no va más allá de 3 años. Pues sabéis que enseguida pues, vinieron otra vez las elecciones, ganaron las derechas y se dedicaron a desmontar lo poco que se había puesto a construir, ¿no? Sin embargo, en ese periodo pues, se convirtió España en el país más progresista a nivel internacional en todos los conceptos. Entonces, pues hago un poco de relación, pues para explicar, es decir, el documento base para donde se plasman todos esos conceptos son las constituciones, ¿no? Yo le pregunto al compañero, ¿habéis leído la Constitución de 1931? La lees y te sorprendes, del grado de avance y del grado de planteamientos tan progresistas. Hablas de los temas sociales, los temas de la mujer, los temas laborales, los temas, pero vamos, contra los desahucios. Es decir, es que uno se asusta cuando ve toda esa documentación por lo no realista que es. Y eso te explica por qué también en aquellos momentos pues, era bastante difícil que todas las fuerzas reaccionarias, no solo de aquí del interior, sino también de fuera, del exterior, pues no permitiesen que ese proyecto pues, llegase a buen término y acabara como acababa,
O sea, la rebelión de todos los poderosos contra el pueblo, que fue el que exclusivamente defendió a su república. Y después durante 3 años de guerra, pero exclusivamente el pueblo. Entonces, hablando un poco ya más sobre el tema de lo del libro, como os decía, yo me quedé bastante cojo a la hora de poder pues, reconstruir en base a lo que me explicaban mis familiares o los testimonios que había. Entonces, el libro pues al final ha sido como una suerte de reconstrucción novelesca, en el sentido de que yo, pues a través de documentarme de todo, pues leyendo un montón de cosas, pues he utilizado pues una función un poco, bueno, pues bastante, pues muy personal. El libro es una conversación entre mi abuelo y yo. Entonces, mi abuelo, como digo, lo fusilaron el 12 de enero de 1940. Entonces, en el libro es toda la reconstrucción, una conversación que yo tengo actualmente con mi abuelo, donde él va explicando todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Un poco sus vivencias personales, políticas, reales, ¿no? Y por qué en un momento determinado él, que era un jornalero, hijo de jornaleros y nieto de jornaleros, pues decide pues, cambiar y convertirse en secretario, ¿no? del ayuntamiento, ¿no? Como se lo propone y lo consigue, y como no le perdonan, evidentemente, los poderosos por todas esas cosas. Entonces el libro, fundamentalmente, es una conversación a esos niveles y que llega, evidentemente, pues hasta el 12 de enero de 1940. Entonces, con el libro, pues lo que pretendo también es, sobre todo, huir un poco de lo que son los relatos clásicos de memoria histórica. Hay muchísimos, se han reconstruido muchas experiencias personales de familias que han explicado los padecimientos de sus familiares. Entonces yo lo que he intentado ha sido rescatar un poco más, por mi profesión, el aspecto más emocional, el aspecto más psicológico de lo que es todo el proceso que vive una persona como mi abuelo en aquellos momentos, ¿no? Como estaba diciendo, mi abuelo se pasó 9 meses enteros encerrado en una ermita que era más pequeña que esta habitación, con 35 o 40 compañeros suyos más que estaban esperando cada noche a ver cuál era la noche que los sacaban a fusilarlos, ¿no? Entonces yo me planteé 9 meses por 30 o 31 días que tiene cada mes, por 24 horas que tiene cada día, son muchas horas de pensar y de trajinar, ¿no? Y muchas veces no se ha prestado esa atención un poco, ¿no? Entonces un poco en el relato pues muy emotivo, es muy duro, descarnado, lo digo, y lo que la gente que lo ha leído lo dice, porque es un poco el objetivo ese, porque la realidad que ella era así de descarnada, ¿no? Estamos hablando eso, es decir, de una persona que estaba allí, viviendo en las condiciones aquellas en las que vivían, y que sabía eso, que su mujer estaba fuera, que se tenían que quitar los alimentos de la boca para que él pudiera comer, porque si no, no lo alimentaban, y que tenía eso, que 4 hijos y uno en camino, y porque el quinto lo tuvo casi a punto de parir, en la puerta de la ermita también, mientras iba ahí esperando, ¿no? Entonces yo he querido recoger todo ese padecimiento personal, porque por encima de todo no son solo héroes, son personas, y es importante también rescatarlos a nivel personal y a nivel emocional. Entonces un poco el objetivo del libro ha sido esto, ¿no? Entonces, también lo que decimos, es decir, el libro se acaba aquí, pero los padecimientos no se acaban aquí. Los padecimientos para la inmensa mayoría de la población en España comienzan también en aquellos momentos. A mi abuelo cuando lo fusilan se le acaban a él los sufrimientos, pero empieza todo el drama de mi abuela con sus hijos, con sus 5 hijos, y lo que son pues las persecuciones, el comportamiento de sus conciudadanos, la necesidad de huir, el exilio económico, que no la inmigración económica, las persecuciones y el hecho pues, de acabar circunstancialmente pues aquí, que yo os estoy hablando aquí porque mi familia tuvo que huir de Andalucía para venir aquí como tantos a buscarse la vida, pero no simplemente para hacer turismo, sino porque las necesidades y además porque le imposibilitaban el que lo hicieran allí. Entonces claro, pero eso ya es otro capítulo que es sobre el que estaba trabajando, en el que estoy trabajando en estos momentos y que no es menor. El hablar de las mujeres de los republicanos, las viudas, el hablar de los hijos que fueron entregados a fundaciones de curas o de monjas, hijos que fueron robados, republicanos que estuvieron trabajando como esclavos para que hoy podamos disfrutar de maravillosas obras por toda España.
Entonces todo eso es todo un drama que también está ahí, que es necesario explicarlo, hacerlo visible, y que no podemos cerrarlo simplemente porque colgamos una cortinita. Es muy dramático, es mucho dolor el que hay larvado todavía. Si lo decimos, no, es que se cometieron excesos por ambas partes. Yo cuando veo, como dice, el señor Queipo de Llano entra, es decir, con las hordas de los soldados regulares y las tropas moras por Andalucía, cortando cabezas de familiares nuestros, de vecinos nuestros, hinchándolas en lanzas para ir paseándolas y teniendo un comportamiento como estaban haciendo en África, pero en África no molestaba tanto, ¿no? Pero hacer una idea colonial como se hizo aquí, de ejecuciones masivas. ¿Sabéis que en Badajoz mataron 4.000 personas en 2 días? La plaza de toros no daba abasto de los montones de cadáveres que había, de personas que no se habían enfrentado al ejército franquista, ¿no? Si es que no hubo lucha, fue la represión posterior. En Galicia sucedió lo mismo, en Galicia no dispararon ni un tiro, triunfó el golpe y hablamos eso de decenas de miles de represaliados y ejecutados. Entonces, claro, va sumando y no te da el cálculo que nadie quiere hacer, ¿vale? Porque nadie quiere asumir las cifras reales de lo que aquí pasó en este país y de lo que todavía está pendiente, por lo menos de que se conozca. Porque hasta que el pueblo, nuestros conciudadanos, nuestros jóvenes sobre todo, no sean conocedores de esa realidad que está ahí, es lo que dice el tópico, ¿no? Estamos siempre, pues eso, con el peligro de volver a cometer los mismos errores. Y luego está lo que decimos, que yo al final, pues, en todo este proceso me he asumido también mi papel, yo aquí lo digo, es decir, yo no pretendo ser objetivo a la hora de explicar. Yo pretendo también explicar nuestra versión de los hechos, que también existe, tengo todo el derecho a hacerla. Y además es imposible que sea objetivo porque yo soy una víctima también de todo ese proceso. Igual que Felipe, pues también, claro. Reclamar objetividad en esas cosas, pues es lo que os digo. El día que yo vea a mi abuelo y a los 160 compañeros más que hay allí fusilados y tirados en el suelo, que se les ha devuelto a sus familias y que se les ha dignificado y que se les ha rehabilitado profesionalmente, pues entonces pues podríamos decir, pues sí, entonces ahora sí que estoy en posibilidades de perdonar. Por esto que se hizo aquí en este país de perdonar de entrada, de gratis, nos ha salido muy caro, sobre todo a los perdedores, como siempre. Y como también tengo conciencia de que soy un rato de los perdedores, entonces, y ahora, que es triste, ¿no? Y ahora, ¿no? Entonces, un poco, mi objetivo sencillamente es este, ¿vale? Hacer un poco de pedagogía, provocar el debate y que se hable un poco de todo esto. Entonces yo aquí ya acabaría mi intervención y dejaría aquí al verdadero experto en la materia, batallador de 1000 luchas, Felipe Moreno, suscitador de carnes propias de lo que muchos todavía siguen negando, ¿no? De que no hace tantos años en este país se seguía torturando y se seguía persiguiendo a los luchadores, no hace tantos. Mi abuelo tiene la excusa de que era en el año 39. Felipe ahora se explicará un poco su experiencia. Bien, pues bueno, ya que me dejas. Fundamentalmente, yo estoy dentro de la memoria histórica, yo siempre he estado dentro de la memoria histórica en una parcela que no es grata para los que hacen memoria histórica. Es que la memoria histórica, las víctimas que sufrimos, porque sufrieron ellos indirectamente, pero directamente porque asesinaron a su abuelo, a otros de sus padres, es escandalosamente ocultada en este país. Y empiezo diciendo que los culpables en estos momentos, para mí, son todas las organizaciones políticas, no hablo de partidos, organizaciones políticas que pactan hoy en día salidas que no son honorables para las víctimas. Pactan sin consultar para nada a las víctimas, a los que sufrimos. Los que están en el Parlamento, en su mayoría, no han sufrido la represión. En su mayoría
por no decir la totalidad en estos momentos, ha sufrido la represión. Y lo digo porque el principio que tenemos es que ese enfrentamiento que hubo social en España a partir del 31 era el concepto de una lucha de clases. Eso lo niegan de principio. Y si queréis que os dé un ejemplo, el señor Cercas, un historiador, escritor, que en estos momentos también sale en todos los sitios de la prensa, la radio, la televisión, explicando que ha escrito un libro sobre su tío abuelo. Fue un falangista y lo pone como una persona que fue a la guerra, que se enfrentó a su pueblo, Extremadura, porque lo engañaron. Con 18 años era falangista. Y la lucha que había en Extremadura, al igual que en Andalucía, era el reparto de tierras, la reforma agraria. Su extracción social no era del campesinado pobre ni la media burguesía, era una burguesía rural. Sus padres eran farmacéuticos, eran los maestros, eran lo demás, eran los que tenían el poder directo en las poblaciones pequeñas. Y lo excusa, pero no dice, porque a su madre le sabe muy mal que hablen mal de su tío. Señor, de mi padre, del abuelo de él, han hablado mal, de mí hablan mal, y nadie nos excusa. Nadie se excusa. Por eso es una lucha de clases. Nadie habla que la República nació de un problema que creían que iban a solucionar. Estuvo Primo de Rivera, estuvo después Berenguer, y como hubo un fracaso, tanto uno como el segundo 2 años, ponen al almirante Aznar, abuelo de nuestro famoso expresidente, para que solucionara. Y la gran idea, hacemos un referéndum, lo manipulamos con los caciques y ganamos. Y esto se aclara, porque estaban en una situación social como la tenemos ahora. Grandes corrupciones, grandes gente que había en paro, no había ningún sistema social, la educación era mínima, y hacemos un referéndum y lo arreglamos. Pero salió mal, el referéndum lo perdieron. Y eso no lo perdonaron. A los 2 años vuelven a tomar el poder y la Constitución que se había hecho la empiezan a vaciar de contenido. Y lo primero que hicieron es imposibilitar la reforma agraria. Lo primero que hacen es imposibilitar la reforma agraria. ¿Por qué? Porque el poder en aquellos épocas era de una oligarquía rural, eran unos señores que eran latifundistas, que sus propiedades venían donadas. Algunos en Andalucía de la Reconquista eran guerreros, eran los condes, los marqueses y alguno más. En Extremadura pues, casi lo mismo. Y en Castilla igual, eran los señores feudales reciclados. Esos mismos señores feudales reciclados son los que tenemos aquí. Ayer, viendo la televisión, aparece Rato diciendo que su familia es la que había criado riqueza en el Estado español desde hacía mucho tiempo. Yo mandé, no sé si te lo mandé, uno decía, para pasar un rato leemos la historia de Rato. Rato, ¿de dónde proviene? Proviene su familia de esclavistas en Cuba. Cuando hay la liberación de Cuba, se refugia por toda la riqueza que pueden en su parte norte de Asturias y compran terrenos, compran industrias, y eso es lo que ha hecho.
Esa es la riqueza que ha dado un esclavista transformado en indiano y de indiano en financiero. El chorizo, sí. Por lo tanto, esa es la crueldad. ¿Y qué nos ha enseñado él? Que es igual que su tatarabuelo, que es solo de los demás. Trataba con personas y con sangre en Cuba, y aquí han tratado con personas y sangre de trabajadores y de gente del pueblo que compraba el piso, tenía una hipoteca. Esa es su ética, esa es su moral. Estamos en una situación igual. Y el Aznar, como lo hace, lo pierde, y que lo no aceptan después es que la clase, el pueblo, la clase obrera que al momento muy bien organizada, mejor que ahora, toma posición muy clara en la política. Y en el 36 gana el Frente Popular, y digo Frente Popular, lo voy a explicar muy claro. El Frente Popular no era una amalgama de partidos en una sola lista, era un programa común para todos los partidos que lo firmaron, y se votaba cada uno al partido que correspondía, que él creía mejor. Y esos diputados que salieron en el Parlamento, lo único que hicieron es cumplir los acuerdos previos de todos los puntos que había. Porque eso también nos engaña. Por la izquierda y por la derecha era un solo frente, era un frente. Pero las votaciones eran de partido a partido, de grupo a grupo. Lo único que había en compromiso es que después se llevaría adelante un programa común. Y eso es lo que llegó. Y ese programa común asustó a esos mismos que estaban. A la CEDA, la Confederación de Derechas, cristianodemócratas, no tan cristianodemócratas, asustó al poder financiero extranjero, que empezaba a dominar el norte en las grandes industrias. Empezó a asustar a algunos grupos de los pueblos que estaban dentro del Estado, diferentes nacionalidades, aquí, y dan un golpe de Estado que fracasa. Porque ellos pensaban que en 3 días se había acabado todo, pero no tuvieron en cuenta es que el pueblo organizado ya sale de la calle. En Barcelona arrasa a los que se sublevaron, en Madrid arrasan en casi las grandes capitales, pero no pueden arrasar en Andalucía, ni en Galicia, ni en Castilla, en parte. Solo queda el norte industrial con la República, Cataluña, Valencia, y parte de un pasillo que va hacia Madrid. Yo soy de origen andaluz, somos muchos, y como dice él, yo vine a Barcelona por 1 año porque mi padre estaba reprimido y no podía trabajar en ningún sitio de su pueblo, estaba vetado porque fue voluntario de su pueblo a Madrid a formar parte del 5º Regimiento y después del Ejército Republicano. Y eso era un delito. Un delito que juzgaron a todos, como a él, por rebelión militar. Los únicos que se rebelaron fueron los militares, no el pueblo. El pueblo defendió su república, defendió un Estado de Derecho surgido de las últimas. Tanto que a la derecha aquí le gusta hablar del derecho que tienen las personas a ejercer porque se han sido elegidos, ellos no aceptaron esa elección. Y eso nos engaña. Nos engaña ahora y nos engañaba entonces. Porque un pueblo que no conoce su historia, que no la comprende y por lo tanto no domina la situación, siempre será manipulado por quien tiene los poderes culturales, tiene los poderes económicos
y tienen los poderes políticos. Y veréis que la televisión, lo que hay, lo que hacían antes nuestras abuelas sentándose en la calle, en una silla, hablando del chafardeo de las que pasa, es lo que hace la televisión ahora. Entretienen a todos, no hablan. Y los que hablan nos engañan. Nos engañan porque, os voy a decir muy claro, la Marcel Batet, que es de los socialistas, que ha estado en la lista, la segunda, con el que derrotaron y han echado del partido, no han echado, bueno, le han quitado el poder. Esta señora, en Barcelona, en una reunión que tuvimos en el Memorial, porque impusimos, estos que hacemos otra memoria, que se hablara de la ley de amnistía, nos dijo, todos los que estaban de todos los partidos, sin exclusión ninguna, del Parlamento de Cataluña, siempre nos decían que había que pactar todo, que tenía que olvidar. Pero esta tuvo la desfachatez, es decir, que teníamos que hacer un ejercicio de amnesia. Lo mismo que dice el CERCAS, lo mismo que dicen muchos historiadores, y perdonar a los que nos mataron, asesinaron, torturaron. Teníamos que hacer eso. Entonces los demás se salvaron, excepto el PP, que se negaba a ir. Pero, porque los que estábamos allí fuimos a por ella, tranquilamente. Y le sacamos cosas que a lo mejor no le gustó. Esta señora es de aquí, es de una burguesía catalana, pero lo que no dice públicamente es que está casada con un miembro del PP que está en la Fundación FAES y hace los programas políticos del PP. Y ella, anteriormente en los socialistas, también hacía los programas políticos de la Fundación Pablo Iglesias. Entonces yo pregunto, ¿cómo discutían los programas? ¿En casa hablaban de los programas? ¿A sus hijos cómo los educan? ¿Lo lleva a una escuela laica o lo lleva a una religiosa? Porque el marido querrá una cosa, ¿cómo se pueden entender? Porque en el fondo, él no sé si tiene ideología, ella no tiene ideología. Y está ahí porque puede medrar en la política. ¿Cómo ha medrado? Y ha vendido a sus muertos del Partido Socialista. En Andalucía hay miles de fosas con militantes socialistas. Mi padre era socialista, yo no. Pero hay miles de desaparecidos en las cunetas, en los cementerios, que eran socialistas. Mi compañera, que es de Valladolid, que no hubo guerra, su abuelo fue condenado a muerte, su tío abuelo también, fueron conmutados, pero en Valladolid, que no hubo guerra, hay cerca de 7.800 víctimas que fueron fusiladas en el 36. No fueron en el 39, en el 36. Fosas que están apareciendo ahora en cementerios, fosas clandestinas que aparecen en vertical. Os hablaremos de las fosas. Aparecen en vertical, es una zanja vertical donde iban poniendo una encima de otra. Se acababan, cerraban esta, abrían otra. Y en el cementerio del Carmen, una persona muy mayor había explicado que en el cementerio del Carmen había unas fosas y se pudieron identificar después de muchos problemas. También lo hablaremos. De la Brena se pensaban que había 22, en la primera aparecieron 42, en la segunda casi 60, y se sabe, por las catas que se hacen y las pruebas, que puede haber mucho más. Pero hay los montes de Torrezno, que están a la salida de Valladolid, yendo hacia Burgos, al lado del aeropuerto militar y civil. Ese monte está plagado de fosas.
Esas fosas, como están en la propiedad privada, la ley de amnistía que hicieron la ley de memoria histórica que hicieron los socialistas impide que se haga sin permiso del dueño. Y el dueño la ha acercado y no deja que nadie vaya a esa fosa. Esa fosa, algunas están a ras de tierra, aparecen los restos. Pero no solo ahí. En Mallorca, hace muy poco, estuve abriendo la primera fosa de Mallorca, tampoco llegué en Porreras era un pueblo totalmente falangista. Se dedicaron a ir a buscar gente por toda Mallorca y asesinarlos en Porreras. Algunos no llegaban a Porreras porque eran lanzados al mar por acantilados, otros tirados a pozos y demás. Pero lo que de Porreras sí que abrimos, yo no soy arqueólogo, me dediqué a un trabajo que es administrativo de coger datos de las familias que venían a buscar datos, es que tenía que haber 150 y tantos cadáveres según se podía ver. Pero, ¿sabéis qué habían hecho los falangistas en su periodo? Encima de la fosa, que decían que no sabían dónde estaba, que no había fosa, montaron 2 panteones y unos nichos para ocultarlo. O sea, se abrió la fosa, se sacaron 56 cadáveres, todos muertos, bueno, asesinados por bala en la cabeza. Muy pocos tenían las balas en el cuerpo, los forenses están todos. Y balas de calibre bajo, pequeño y diverso. Algunos atados con alambre a otros esposados y algunos rematados posteriormente porque estaban vivos. Y el cura del pueblo participó en eso, porque se hacía en una ermita al lado del cementerio y cortaban todo el acceso cuando salían a matar allí a todos los habitantes del pueblo y los pueblos vecinos. Esa es la historia del franquismo hasta el año 52. No sé si sabéis que en Montjuïc, en Fossar de la Pedrera, hay 1717 cadáveres fusilados por Consejo de Guerra. Eso los tenemos muy bien documentados porque hubo Consejo de Guerra, entonces se puede saber los consejos, pero los que murieron en otros sitios, por el país, cuando entraban, porque se aplicaba el bando de guerra. El bando de guerra era el oficial de mayor graduación que mandaba la fuerza que entraba en la población, reunía a toda la población, a los que eran de derechas, fachas, les pedía que señalaran quién eran los que eran de republicanos y habían hecho. Este los señalaban y por bando de guerra los asignaba por rebelión militar, sin juicio. Ese es el panorama que tenemos hasta el año 52 que acaba. ¿Y por qué acaba el año 52? Porque era muy generoso el régimen. Era generoso quien dominaba, los falangistas que dominaban hasta esa época el gobierno. No. Porque había acabado la Segunda Guerra Mundial en el 45 y se vendieron de bando. Se fueron con los yanquis. En el año 50 firman el primer protocolo con los Estados Unidos y en el 52 firman otro protocolo de cesión de territorio y bases para la fuerza norteamericana para luchar contra la URSS. Y en Barcelona hay un barrio que se llama El Congreso, que está entre la calle Escocia y Maragall, la plaza Maragall, Paseo Maragall y la calle Espronceda, me parece sonido, ya tengo una memoria. Y eso, como no era un concilio ecuménico del 52 que se hizo aquí, y se llama el Congreso del Concilio Ecuménico, que vino
el Vaticano a bendecir ese proyecto nuevo y democrático que tenía Francisco Franco y con la oligarquía. Eso es lo que hay. Y ahí se vende otra vez el Estado a la oligarquía y mantiene. Pasa que es más grave. Es más grave porque ahí ya empiezan a haber partidos que estuvieron con la República a titubear, a decir que la reconciliación nacional. Yo recomiendo a todos que se lean Junio del 56, cojan la PNAECA, si hay archivos, y si no yo los puedo proporcionar, que hay la Declaración de Reconciliación Nacional, que hay fascistas más demócratas que marxistas y fascistas. Pero no se habla de responsabilidades políticas. No se habla de responsabilidades políticas. Y ahí, a partir de ahí, en el 60, se rompe totalmente la izquierda. Porque en el 63, si no me equivoco, hay en Múnich un encuentro de los democratistas europeos que nos montan un congreso, encuentro internacional para crear el mercado común, la Unidad Europea, crear lo que algunos franceses no querían, el mercado del hierro y del acero, o sea, la industria pesada, la industria que da vida a los países. Ahí acuden de parte de la República, que está en el siglo, representantes, excepto el PC, porque no lo dejan entrar. Lo digo así porque quería ir. Y de parte de Franco van también los democristianos. Los democristianos van a ese encuentro. Y de ahí salen unos acuerdos que pactan las dos partes que están allí, los que vienen del interior de los cristianos y los que estaban en el exterior. El presidente de la República, el presidente de la Generalitat, el presidente del gobierno vasco, todos pactan un acuerdo que España será una monarquía constitucional y que tendrá una serie de puntos. Cuando vuelven estos de allí hacia España, pues detienen a bastantes. El representante del padre de Juan Carlos, el Juan, destituye a su presidente de su consejo real que tiene en Portugal, porque ha estado, y acaba las Canarias desterradas. Acaban muchos desterrados, otros en el exilio, de los que fueron. Pero eso se dio adelante. Si leemos los acuerdos que hubo para la transición, los 6 puntos que ellos crean allí son los 6 puntos que hay en la transición. Nos engañan. Y lo he dicho, quien no domina su historia, quien no conoce su historia, está verdaderamente perdido a que otro haga la historia, haga la política, haga la economía y haga la cultura. Por eso yo me llamo comunista, soy comunista. El comunismo es una ideología, no es un carnet. Porque en estos momentos, ¿cuántos partidos comunistas tenemos? 6 aproximadamente. ¿Por metro cuadrado? Pero ser comunista es tener una ideología y saber por qué luchas, para quién luchas y a quién quieres derrotar. Eso es sencillo, fácil, pero es difícil de llevar. Estamos metidos en este dimensional que nos hemos metido, pero lo llevamos con orgullo. Y entonces yo paso al final. Al final es que
el Estado español, con la transición, con eso que es mama, el grupo del hierro y del acero, el carbón, el hierro y el acero, España, con la democracia, con el rey, con la Constitución, desmonta los astilleros, desmonta las acelerías, desmonta las minas de carbón, que es lo que hace funcionar las acelerías. Porque el plan es que nosotros seamos como una Florida, una Cuba, Solo tiene que haber turismo y servicios. Hoy en día vemos que lo único que tenemos para trabajar son servicios y turismo, que es la riqueza del país, que es el sol. Además, como nos dio Dios, no podemos protestar. Entonces, esa es la trayectoria. Nos han llevado de una situación a otra, engañándonos. Pero han vendido el país, han vendido su patria, han vendido la riqueza, y nos han vendido a nosotros. Y esa es la historia. Esa es la historia. Y por lo tanto, los que hacemos memoria, decimos que la memoria tenemos que hacerla nosotros. Las tenemos que hacer diariamente. Tenemos que abrir las fosas. Yo este fin de semana me iré a Mallorca, porque de los 146 que han salido quedan otros restos y quedan más cosas que abrir. Y diré que en un momento concreto los antropólogos, los arqueólogos tuvieron que parar porque los fundamentos de eso que os he dicho cogían medio pueblo hacia uno y a otro, pero salieron 56. Tiene que haber más. Buscábamos a 5 mujeres, no ha aparecido ninguna. Pero trabajamos. Y la ley de memoria que ha hecho el gobierno balear es buena. No es lo mejor, pero supera a la que hizo Zapatero. No es buena la que ha hecho Andalucía, porque no pide responsabilidades políticas a nadie. La ley de memoria, las leyes que marcan la memoria a nivel internacional, Naciones Unidas y todos los órganos de derechos humanos, es que hay que ver, investigar, porque aparece un cadáver. Aparecer un cadáver con sí, pues, todos los síntomas de que ha sido asesinado, tiene que estar el juez presente, levantar acta y abrir un proceso de averiguar cómo murió, dónde murió y quién lo asesinó. Si aparece después que es asesinado y se puede saber quién es, ha muerto, pero hay un proceso que se cierra porque el que asesinó ha muerto, pero existe esa documentación. Ahora no, tú lo sabes muy bien, en Andalucía abren una fosa, no hay forenses normalmente, hay un arqueólogo nada más, ¿no? Y se identifica a las víctimas porque los familiares en su recuerdo dice, llevaba un vestido, yo conozco un caso de Aragón, dice, llevaba unas botas de charón, y el primero que apareció con botas de charón, y dijeron, es el primero. Eso no es adecuado y correcto. Hay que sacar muestras de ADN de los restos y cuando vienen familiares preguntando quién es, que su familia desapareció o fue asesinado, ¿sabe dónde? Hacer comparativas de ADN, sacar muestras del familiar cercano, más cercano que pueda ser mejor y llevarles y hacer la comparativa. Eso en ninguna de las leyes de fosas hechas en el Estado español consta.
a decir, después de la ley, donde dice que hará una ley de ADN. Sí. Cataluña, teóricamente, tiene una ley de memoria donde el ADN, teóricamente. Cataluña, ahora, han sacado un protocolo para buscar los ADNs. Pero no hay voluntarios, hay 4.800 personas que han dado ADN y que dicen que buscan a su familia, pero no se ha hecho ningún muestreo de los restos que se han encontrado, las 4 fosas que han abierto. Ya intentaría sacar un listado ya de fosas que tienen, pero en Cataluña hay más de 400 fosas, se han abierto 4. Es mejor buscar, y yo no niego que culturalmente, abrir fosas de romanos, de godos, de visigodos, pero los que murieron en la guerra no existen. No existe. Y ese es otro déficit. Y por eso acuso a los políticos que solo hacen una ley que es para sacarla de la televisión, hablar durante 24 horas y después al chico se guarda. Pero no se aplica. Y lo que tenemos que hacerlo aplicar somos nosotros. Es nuestra obligación, y yo tengo como obligación, como víctima, de que las víctimas que fueran anteriores tienen que ser identificadas. Es un compromiso que tengo personal como víctima. Pues si a mí me torturaron, yo sé quién es y acuso a quien me torturó, a los que me torturaron, al fiscal militar que no podía interrogarme, pero que estaba escondido cuando el juez instructor me estaba interrogando militar, escondido en otra habitación, y se reunían para hablar, pero tan malos eran que yo escuchaba la palabra, porque no se esconde, no se ocultaba, y eso era en el 75. Yo soy de los últimos detenidos. A mí me detuvieron en ese proceso histórico en octubre del 75. Estuve 13 días en la Dirección General de Seguridad, esposado durante 3 días a honra de Dios en un despacho que era donde me interrogaban al lado, con palizas constantes, pero no a mí, sino a otros compañeros en otros sitios. Cuando salí, a los 13 días, no me hicieron ningún reconocimiento forense, ni al entrar ni al salir. Me registraron en la Dirección General de Seguridad cuando salía, porque posiblemente si moría me tirarían, como decían ellos, si mueres te tiramos o te matamos, te tiramos al campo y has desaparecido. En el 75, octubre. Y cuando el juez militar, no fui al juez militar, solo salí de la comisaría de la Dirección General, me llevan de madrugada a Carabanchel, me meten en celdas bajas, que es un eufemismo de celdas de castigo, y me estuve allí solo en una habitación que medía 1,5 metros por 2,5 metros hasta aproximadamente el 9-10 de diciembre, porque estando allí solo, sin hablar con nadie, sin camastro, sin lavabo, no te puedes echar la ropa siempre la misma. Es una tortura psicológica para que pierdas el control y te vuelvas loco. Y eso lo hacen en el 75, cuando ya están pactando la transición. El señor Tamames, el señor Carrillo dice que no, que está en una reunión en París, mientras Suárez dice no a los militares, que no van a legalizarlos. Hay una reunión con los militares italianos que ha hablado con un señor que está en la cárcel, que es Romero Marín o Sánchez Montero. Está en eso. Eso se aplica a otros presos. Nos torturan psicológicamente,
y amenazan con asesinarlos. En una aplicación de una ley que nadie sabe, no sé si Tania se la ha mirado, que es la 10/75 La ley de prevención del terrorismo, y se hace el 26 de agosto del 75, cuando ya está pactado todo. Eso es una realidad histórica que nos ocultan. Solo los que nos aplicaron esa ley lo sabemos. Esa ley tenía una cláusula muy concreta, que la incomunicación era normal, era legal, no pasar por los juzgados era normal que no se aplicaran las 72 horas de detención, que nos aplicaban las 72 más 5 días más 10 días. Total, 18 días. Yo tuve suerte, solo pasé 13, me salí de 5. No sé si alguno pasó los 18 días allí. Pero que era una ley que esa prevención contra el terrorismo tenía una vigencia de 2 años, del 75 al 77, que se podría prorrogar si fuera necesario. ¿Qué era esa necesidad de prorrogarla? La transición, señores, la coronación. Coincide, yo por mi profesión, que es técnico en control de calidad, las firmas y las fechas son importantísimas en los documentos que teníamos que hacer. Pues yo me fijo mucho en las firmas y en las fechas. Era necesario hacer, si había un movimiento contrario que no salía a la transición, era aplicar ese decreto antiterrorista, y somos de terroristas todos. A mí me detuvieron sin ningún arma. Bueno, un arma blanca. Sin ningún caso concreto de relación de movimiento. Claro, lo que sabían de mí era anterior, del 70 hasta el 75, pero hasta mayo del 75. En mayo del 75 pierden todos el rastro mío y me encuentran en octubre en Madrid. De toda mi vida política sindical no la conocía muy poco. Por lo tanto, yo no podía ser un terrorista. No tenía pruebas, pero me la aplican. Esa arbitrariedad es la que se ha dado durante todo el periodo que hemos hablado, del 36 hasta el 75. En septiembre fusilan a 5, lo he dicho al principio. Esos 5, los juicios de guerra, Chiqui está aquí, Sardañola, el cementerio de Sardañola, no sé si lo sabéis, está en un bosquecito enfrente de la incineradora. Ahí está el pino donde pusieron el triple para fusilar. Esos son los objetivos que hay. Con esos hechos objetivos es cuando el señor Garzón, con su periodo de 2007, que empieza el proceso de investigar los crímenes de la guerra, le llama civil, pero él se para en el 52, no quiere hablar posteriormente, es del 36 al 52. Pero esos, por ejemplo, Mallorca presentó, igual que Andalucía, asociaciones, presentaron documentos y demás para hacerlo. Los guardan en un cajón. Cuando se ve forzado por otros delitos que lo comentan, saca y dice que va a jugar, a sacar y investigar eso. Lo procesan, le abren un expediente y un proceso, una causa. Pero la causa, que es la 2004, las 20048 del 2009, queda sobreseída por sentencia la 101 de 2012. ¿Por qué?
porque consideran los 5 magistrados que hay es que él ha abierto un proceso que va en contra de derecho, en contra de las leyes del Estado español, eso también lo deben saber bastante, y él presiona y archiva. Al momento de archiva y no pasa al juicio oral, ya no hay delito de prevaricación, porque no ha emitido sentencia, solo ha abierto diligencias. Pero juega a que su pena por otros delitos, que es económico, de tener dinero en conferencias, otros delitos de escuchas y demás, se acaben y no pasen tampoco adelante. Y cuando yo siento algunos políticos, gente de la memoria, que dicen que Garzón fue el que hizo, pues señor, él jugó. Tenemos una sentencia, tenemos un procedimiento, y desde que estoy en la querella me fijo en los procesos judiciales muchísimo, en derecho. Y eso es lo que hay. Él queda apartado de la carrera judicial, no se le encarcela, se le permite que se vaya por ahí, y el señor Garzón, en estos momentos, si no ha variado, tiene un despacho en la capital de Colombia y otra en Argentina, cobrando de los dos gobiernos por asesorar de memoria histórica y derechos humanos. Y las víctimas que usó como moneda de cambio, ¿qué tienen? No es mi caso, es el caso posiblemente tuyo, posible de otros, es que no. Ese caso de Mallorca, que yo sigo bastante porque, voy a aclarar, yo pertenezco a la Chasta Catalana y Balear de supor a la querella argentina. Y hasta hoy, no sé si me echarán el portavoz, hago de portavoz. Y por eso voy a Mallorca y vengo de Mallorca y voy a otros sitios. Pero está claro es que eso aún está pendiente. En Mallorca no se había hecho nada. Bueno, ha sido. Los de Mallorca, la memoria histórica de Mallorca, cuando hacen eso, quieren recurrir. Y entonces se busca un abogado, que ya no sea lo que llama de razón, un abogado catalán, y les lleva la documentación. Y va a recurrir al Tribunal de Derechos Humanos Europeo, que está en Francia y en Estrasburgo. Y cuando lleva el caso a Estrasburgo, resulta que no lo admiten a trámite porque está fuera de plazo. Bien, cuando a mí me explican eso los de Mallorca, empecé a leerme todo lo que es el Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos y quedé asombrado. Primero, estaba bien hecho, porque solamente las víctimas o familiares de víctimas pueden presentar casos de que se nos ha vulnerado en su estado la justicia de derechos humanos. Pero hay un segundo punto, es que el plazo para presentarlo es de 6 meses, desde que le entregan la notificación de que ha sido sobreseído o que no procede o no se ha admitido. Pues este señor, abogado, mucho prestigio en el colegio de abogados y en la política actual, se presentó fuera de plazo, fuera de los 6 meses que marcaba el Tribunal de Estrasburgo. Por lo tanto, se volvió a no admitir. Otra vez, las víctimas hemos sido vulneradas nuestros derechos, no son nuestros sentimientos. Este señor es concejal del Ayuntamiento de Barcelona ahora. ¿No? Entonces,
ahí tenemos la situación. Nosotros, cuando pasa lo de Garzón, una serie de personas, sobre todo, yo siempre digo que hubo una persona, una abogada argentina, que estaba haciendo su doctorado en la justicia universal en Salamanca, contra otro compañero muy joven argentino. Cuando ven eso dicen, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque eso es una vulneración del derecho de la justicia universal. Esta persona era funcionaria en Naciones Unidas, era traductora de derecho de todas las leyes, acuerdos que había en Naciones Unidas, las traducía al castellano. Y dice, y consultaron lo que se llama el Tribunal Superior, pero es que estas cosas de los nombres de los tribunales me suenan muy claro, a lo que sería el Tribunal Constitucional Español, si se puede llevar, y Argentina podría utilizar la justicia universal, que dice, claro, o se juzga o se extradita. ¿Qué significa? O juzgas en tu país los casos de crímenes de lesa humanidad o genocidio, y o, porque en eso en jurisprudencia tiene mucha importancia decir y barra o, porque puede entrar una a otra o los dos a la vez, los delitos. Y le dicen que sí, que sí. Entonces, digamos, ellos buscan, primero es encontrar personas que puedan presentarlo. Se encuentran uno, el Darío, que es un nieto de un gallego que fue asesinado, y otra chica que sus dos tíos también habían sido, bueno, sus tres tíos habían sido asesinados. Y eso empieza a abrirse. Entonces también participa en elaborar esa querella con la Asociación de Memoria Histórica de Ponferrada, Emilio Silva. Se presentan también asociaciones de memoria argentina, de derechos humanos argentinos y demás. Son finalmente 13 entidades, bueno, 2 personas y 13 entidades las que se presentan en la primera querella. Elabora todo la propuesta de querella y la entregan. La entregan un 14 de abril de 2010, 2 años después de lo de Garzón. En 2009 sale la sentencia, pero ya sabía que estaba inhabilitado, y eso. Ahí es cuando empieza todo el recorrido de la... Y esa querella que presenta es la que da pie a la causa, la 4591/10, en la que estamos todos. Una querella se abre una causa, y a esa causa se van agregando más querellas. En estos momentos tenemos 300 y pico querellas, tanto de personales como la mía, colectivas, en el juzgado argentino, que es el juzgado federal número 1 de Argentina, que sería como una audiencia nacional aquí. Pero la audiencia nacional yo no me habla de ella, pero son resquicios también medievales. Y ahí la tenemos. Y en este momento tenemos pendiente. Tenemos pendiente porque empezamos a pedir declaraciones, exhortos, para que personas que se han querellado o denunciado vayan a declarar, que es el primer paso para la investigación. Se hacen por videoconferencia, excepto los que están en Argentina, que declaran en Argentina, por videoconferencia en Madrid. A la segunda videoconferencia
que está programada, segunda o la tercera, no me acuerdo muy bien, pero bueno, una hora antes de que se haga esa videoconferencia desde el Consulado Argentino en Madrid con el Juzgado Federal número 1 argentino, llega lo que se llamaba en el franquismo el motorista con un escrito no al consulado, sino al embajador argentino, que si se celebran y continúan esas videoconferencias, peligran las relaciones del Reino de España con la República Argentina. Bueno, al embajador le entró un patatús, que se rompieran las relaciones diplomáticas. El embajador, pues puedo decir que no es de izquierdas, ni de derechas, casada con una oligarca española. Por eso, quien está aquí no quiere ser embajador, porque tiene sus negocios aquí. Llama urgentemente a la Cancillería de Justicia Argentina para suspenderlo. Y cuando van a entrar a declarar, sale un funcionario del consulado diciendo que se han suspendido. Personas que venían de diferentes puntos del Estado español, eran 5, para declarar. Muchos eran hablando de sus familiares. Otro golpe a las víctimas. Bueno, entonces, los que estamos en ese momento coordinando cosas, decidimos y consultamos qué podemos hacer. Y una de las contestaciones que decimos es: si no nos dejan declarar aquí, nos vamos a Argentina a una representación a declarar. Y 13 personas los fuimos a declarar a Argentina. Aquí no nos lo pueden prohibir. Y fuimos a declarar. Fue una delegación de 30 personas, porque venían periodistas, venían diputados, venían todo el mundo a ver qué pasaba, y estuvimos allí. Hicimos la declaración, estuvimos 12 días fundamentalmente, y declarábamos 2, 3 como máximo por día. Éramos 13, pues se fue. Y aparte visitamos el Parlamento, el Senado, visitamos los colegios de abogados, visitamos a las madres y abuelas de Mayo en la plaza de Mayo. Estuvimos hablando en televisión argentina, hablando en los medios españoles que quisieron escucharnos, y entonces acordamos con la jueza. Tuvimos 3 reuniones, aparte de las individuales de declarar, 3 reuniones colectivas con la jueza, que le pedíamos que se presentara ella a tomar declaraciones en España, a ver si se atrevían a prohibirlo, ¿no? Y eso lleva un protocolo judicial muy complicado, porque la jueza tiene que pedirlo a su gobierno lo tiene que pedir al gobierno español, el gobierno español tiene que consultar con el Ministerio de Justicia, que éste lo acepte, se devuelva, y después se pongan días concretos y ella diga nombres de personas que va a interrogar y que se tendrá que hacer en los tribunales territoriales donde viva esa persona. Os voy a dar una lección de jurisprudencia. Entonces, eso se hace. Viene, en Aro no puede declarar porque el juez dice que no lo admite. Y en Mallorca no han llegado los exhortos para que los juzgados lo sepan. Hace el resto, lo hace. Bueno, se reúne con nosotros. No puede hacer declaraciones porque viene misión como jueza y no puede hacer declaraciones políticas ni personales, y se va. Entonces, por sorpresa nuestra, los 2 que tenían que haber en Mallorca, voy a resumir rápido porque veo que ya es de que los 2 jueces aceptan que vengan las víctimas a declarar a ellos, y él presenta los resultados de esas declaraciones a la jueza. Ante eso le pedimos a la jueza que haga exhortos directos a los jueces para que lo hagan, y lo hacemos.
dejamos de hacer otros 20, 30 declaraciones y ahí llegamos al 3 de septiembre de este año. Y tenemos la sorpresa que cuando un secretario general del PC va a declarar en Asturias, en Oviedo, le falta una hora para ir a declarar y le llega un comunicado del fiscal provincial de Oviedo, local de Oviedo, que ha recibido un comunicado que ha mandado del fiscal general del Estado, que ha mandado a todos los fiscales que no hagan tomen esas declaraciones por orden jerárquico. También Tania, que se lo ha leído, no sé si lo has leído tú, pone orden jerárquico. Y el que lo haga, de obligado cumplimiento. Y el que lo haga, que recuerde que hubo un juez que en el 2008 intentó hacerlo y casi lo condenan porque no llegó a llevar a hacer el interrogatorio y hacer la causa. Pero si lo hacen, ellos sí que van a ir a la calle. Así de claro. Ante eso, los jueces se acojonaron. Entonces tenemos otra cosa, un problema constitucional. La independencia del Poder Judicial con respecto al Poder Legislativo. Si el fiscal representa al Estado y tenía que representarnos a las víctimas, el igual representa a los torturadores y representa a los acusados, no a los acusadores. Y se suspende otra vez todo. Y en este momento estamos en esa tesitura de cuál va a ser la solución. Yo lo hablo muy claro, no tapo nada, es decir, tenemos eso. Y bueno, tenemos otra tesitura que lo voy a decir, porque tengo la obligación por mi asociación, es que nosotros, de la coordinadora estatal, que ahí nos hemos salido hace un año, porque hay un proyecto de abogados que no están representándonos a nosotros, de que se pueden hacer los juicios en España. Después de todo lo que os he explicado, estos señores abogados no sé de dónde sacan que se puede hacer en España los juicios. Y como no tienen víctimas, no tienen personas que presenten, piensan que los ayuntamientos tienen que hacerlo. Los ayuntamientos no tienen un estamento jurídico que puedan representar a víctimas. Las víctimas se presentan ellos o sus familiares. O una entidad, como yo soy de una, que sí que presento a víctimas, porque son mis asociados de esa entidad, son familiares de víctimas, y como tal lo podemos hacer, con un precepto que tenemos que haber discutido en junta, haber hecho una asamblea extraordinaria, haberse aprobado por mayoría del 71%, como marca la ley, y eso llevarlo con un acta notarial, presentarlo. También hay otra cosa, todos los que hemos presentado la querella hemos hecho un acta notarial para nombrar a los abogados que nos defienden en Argentina, porque los abogados españoles no pueden ejercer en Argentina si no han convalidado su carrera y están registrados en lo que allí sería aquí el Colegio de Abogados, es una asociación de juristas. Pues esos señores dicen que se puede hacer aquí y han montado un sideral para poderlo hacer. Que si Pamplona, la federación, la coordinadora de ayuntamientos, no sé qué. Pero las víctimas no estamos ahí. Nos utilizan políticamente. El problema es que ha habido un abogado que estaba con nosotros que dice que sí se puede hacer. Pero lo que sí que decimos es, los que no hemos estudiado Derecho, es que si se hacen aquí, se anula lo que se hace allí. Porque un delito no se puede juzgar en dos sitios a la vez, ni por dos juzgados, solo se puede juzgar en un solo sitio. Si no se puede en un sitio, se puede juzgar en otro. Como aquí no hay condiciones políticas ni legales, sí que podemos hacerlo en Argentina. Ahora hay una de niños desaparecidos en México,
Y eso se llama concurrencia. La concurrencia, porque concurren diferentes juzgados. Y en esa tesitura estamos. Tenemos que saber decidir, que sabemos qué hacer. Tenemos otro problema añadido, es que el gobierno actual de Argentina quiere jubilar a la jueza. La quiere jubilar porque tiene 85 años. En Argentina nunca ha habido edad de jubilar ningún juez, pero el señor presidente actual ha puesto una ley que el jubila a los 75. No sabemos si por presión del Estado español y por otras presiones que pueda haber, pero quiere que se jubile. Entonces tenemos un problema grave. Tenemos que pensar, porque si ella nos saca una sentencia, y están entrando querellas constantemente, ¿eh? Nosotros tenemos en Barcelona 3 querellas que estamos preparando. La querella tiene que estar muy bien documentada. La mía tiene cerca de 600 folios, mi querella, que es una normal. Pero cuando entran 40, 50, pues tenemos 90 tomos de documentos en el juzgado por eso. Entonces, esa es la tesitura que tenemos. ¿Cuál es la salida? Tenemos que pensarla muy bien. Si se le pide a la jueza que haga cierre la causa y se pueda estudiar la forma de condenar eso que hay, porque es mucho papel. Si hay algún jurista o administrativo, mover 90 tomos, que son así, de documentación, es mucho papel, muchos casos muy diferenciados, y eso es lo que nos cuesta tener. Ya después de esta paliza, me pido que me pregunten cosas. Nos echan. Yo quería que preguntara. A ver, Dime, Tania. la experta. Ahora en la universidad estamos haciendo un proyecto de ley, ¿vale? Encaminado a las víctimas del franquismo. Entonces me gustaría saber, tú como víctima, ¿qué reparación crees que se debe hacer? Bueno, yo pido, y tú sabes que lo tengo público, ¿verdad? Y me pegaron unas broncas los más ortodoxos, que ahora, te he dicho, quieren hacerlos aquí. Es que yo decía que yo quería que lo juzgaran y lo condenaran. Un juzgado. Un juzgado. Y que sea la justicia la que determine si fue un torturador, es un criminal. Le pongan la pena que tengan que ponerle. Y que cumpla o no cumpla, no es un problema que yo tengo. Yo quedo resarcido porque esas personas que me torturaron sean condenadas. Sean condenadas. Después, si a los 3 meses los quiero dejar en libertad, no es un problema ya mío, es un problema de la justicia española y del Estado político, de la situación política del Estado. Yo defiendo una tesis ante esta situación. Es que la jueza saque una resolución condenatoria general de todos los casos, porque no puede hacer los 300 y pico persona por persona, es imposible, la general. Y que se tenga ahí, según cómo vayan las cosas, podemos recurrir al Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, a Naciones Unidas, al europeo, no, porque yo descarto ya al europeo, porque no creo en él, pero hay otros sitios que podríamos recurrir. Pero para eso necesitamos una sentencia. Si no, no hay sentencia, no podemos recurrir. Por lo tanto, hay que ver esto. Y en esa tesitura me estoy estudiando a ver qué puede, yo personalmente me estoy estudiando, porque voy a tener que defender ante gente, ante víctimas. Entonces, eso es lo que estoy haciendo últimamente, estudiando cuál es lo que se puede hacer, para que no nos pase lo que ha pasado siempre. Mira, hay 2 casos. El de Alemania, el juicio de Nuremberg, que fue también, condenaron a unas personas que eran 40 y tantas en un principio, después se suicidaron y quedaron menos, como ejemplo, porque si juzgan a todos los nazis de Alemania, pues se carga el 20% de la población, y era imposible. O
el otro caso es el de Turquía con luego el pueblo armenio, que hay una sentencia general de que condena al Estado turco como genocida, que no acepta el Estado turco. Sabemos que España no lo va a aceptar, por la situación política no lo va a aceptar, pero sí que hay una condena internacional. Y hay una sentencia por un tribunal que tiene pleno derecho de hacer una sentencia a nivel internacional. Y esa es mi postura. No sé si estoy acertado o no, pero los del derecho ya diréis. No, es que normalmente se enfocan como la reparación, se enfocan como mucho más en tema de dinero. Como que a ti te han hecho algo y yo te pago tanto. Está como muy enfocado así. Sí. Entonces, yo lo que intento un poco es, bueno, ya lo habrás visto en el trabajo, es plasmar también que no todo en la vida es esto. A ti que te repara que te den 2.000 euros por haber sido víctima del franquismo, ¿sabes? Yo lo que quiero es eso, lo que tú dices, es lo que yo veo más lógico, ¿no? Que lo que quieres es que se juzgue a esa persona o a esas personas y que tengan ese estigma ya, que sepan que son unos torturadores y que se les señale por la calle. Y eso es lo que yo creo que falta gente que diga más esto, porque es que... Eso es lo que marca la ley de memoria histórica de Zapatero, que nos den dinero. Pero hay una diferencia. A los víctimas que eran franquistas pueden pedir hasta 180.000 euros, y los que son víctimas del terrorismo también. A nosotros no nos llegan ni a 9.000. Que salimos de acá. Por lo tanto, yo me niego a que me paguen. Sí, sí. Yo no quiero dinero. Tengo dignidad y pido justicia. No pido económica. Pero el pensamiento que va a eso es que quien hace esas leyes solo piensa en el dinero. Se venden. Y como ellos se venden, piensan que los demás nos vendemos. Y cuando encuentran un tío raro como nosotros, algunos, y decimos que no nos vendemos, que queremos justicia, no queremos dinero, pues nos toman como raros y raros. Pero somos raros. Queremos justicia. Yo no quiero dinero. ¿Qué hago yo con 9.000 euros? Pues no. Ahí está. Bueno, y puedo decir que tenemos denunciado, no querellado, a todo el gobierno de la Generalidad por el problema de las fosas. Por eso el señor, ¿cómo se llama? El Alameda, el de Relaciones Institucionales. Santrevilla. No, el de Relaciones Institucionales. Romeva. Salió corriendo a Argentina a inaugurar una cosa allí, pero se fue a ver al fiscal general de Derechos Humanos argentino para ver cómo podía pactar. Y por lo tanto, eso se ha devuelto todo para allí. Pero están el presidente y 4 consejeros denunciados en Argentina por incumplimiento de lo que aprobaron de derechos humanos en el Parlamento de Cataluña, por lo que aprobaron de fosas, y la ley de memoria incumplida. Y entonces los tenemos allí. No sé lo que pasa con ellos, porque no los han dejado declarar. Pero bueno, y sin declaración no puede haber sentencia. Es la defensa que tiene el acusado, es que tiene que declarar. Pero ellos lo saben, por eso han sacado todo ese protocolo de fosas actual. Y van con una mucha velocidad a hacer ADNs, pedir ADNs a las víctimas y mirar que lo que había en las camposinas y en otros almacenes privados de fosas, concentrarlo y sacar ADN. Eso lo han quitado al clínico que lo estaba haciendo y se lo han dado a los amigos de la autónoma. Pero bueno. Yo no sé si en algún momento has dicho el nombre de o uno de los que aquí te han torturado. Bueno, yo tengo denunciado a Pacheco, González Pacheco, mi niño, que fue el que me pegaba más constantemente, ayudado por otros, que eran muy jovencitos. La que vemos en la televisión.
en Madrid. Lateralmente, Sí, por la calle. bueno, se esconde mucho, ¿eh? Sí, ya lo vimos en Y, el lo- reportaje. y si alguien le enfoca alguna televisión, sale corriendo o le pegan y le dan, ¿no? Pero es ese. Y el otro que dirigía mucho más, que es el primer año con eso, lo digo, con todos los honores, con todos los honores. Y Pacheco está apartado, pero tiene los honores, el policía honorífico, por no saber si hay cosas, y está ahí. Pero tenemos en Barcelona policías que han torturado, ¿eh? Y no pasa nada. Y tenemos monumentos franquistas en muchos sitios, no los han quitado. Que la ley de memoria e historia de Zapatero había que quitarlos y no los quitan. O sea, que tenemos muchas cosas. Y nos hacen una exposición del ayuntamiento sobre la memoria, que eran recortes de periódico así, unos 40 recortes de periódico, no sé lo que habrá costado, pero eso lo montamos en una asociación por menos de 1000 euros. Hay que sacar fotocopias y enmarcar. No preguntes, prefiero. Entonces, la memoria da dinero. No, Felipe, no quiero que se cae. Y todos esos casos de eso, eso no se puede denunciar al Tribunal de Estrasburgo, ¿no? ¿Por? Porque ha pasado 6 meses. Si lo más lamentable de todo esto es que precisamente quienes están boicoteando es gente que es cercana precisamente a todo ese tipo de movimientos. Lo que está diciendo, lo presentaron expresamente fuera de plazo para que no prosperara. Y ahora está diciendo, el movimiento actual es dinamitar la querella en Argentina, ¿cómo? Presentando querellas aquí que, si son listos, la Audiencia Nacional les dará trámite, lo cual hace que esté abierto el caso, y entonces por jurisprudencia internacional, Por cierto, la jueza Servini tiene que inhibirse. y en dentro de Argentina. un año o dos, Pues vuelven a darle el carpetazo. los archivan. Y ni aquí ni allí. Y en lo que dice es el abogado cercano. Y yo soy de los últimos detenidos, yo tengo 71 años. Lo que quieren es que nos muramos todos. Ya. Sí, pero no haya nadie que Estáis llorando demasiado. no haya nadie. No hay nada para que no. Y encima, Ese es el y tema. encima no cogieron 9.000 euros. Mira, los 9.000 Desagradecidos. no quiero los 9.000. No, ya.